Buenos días tengan todos. Bienvenidos a la clase del curso COMP 4009. Hoy vamos a continuar con nuestro tema diseño de software y particularmente vamos a trabajar con los patrones de diseño. Históricamente tenemos que en el 1994 aparece el libro de diseño de patrones cuyos autores son Eric Gardner, Richard Helm, Ralph Johnson y John Blisides. Se les conoce a ellos cuatro como los famosos Gang of Four. En este libro se describe una estructura dentro de la cual catalogar y describir patrones de diseño. También se explican 23 patrones de diseño y desde entonces estos 23 patrones de diseño han sido una referencia en lo que se refiere al diseño de software. Y se destacan estrategias y aproximaciones basadas en el diseño de patrones. Haciendo un poco de reflexión, nosotros tenemos como diseñadores de software un problema y nuestro objetivo es hallar una solución a ese problema. Tenemos que la solución debe ser tal que sirva cada vez que se presenta el mismo problema, es decir, debemos hallar una solución de alguna manera genérica o estándar, si lo podemos decir de esta manera, de tal forma que cuando nosotros encontremos o querramos resolver un problema en particular, apliquemos la misma solución que aplicamos anteriormente. Y para esto es que se utilizan los patrones de diseño. ¿Por qué tenemos que estudiar patrones de diseño? Primero, porque nos permite ahorrar tiempo. Si ya está el patrón hecho, no lo tenemos que volver a hacer, sino simplemente lo vamos a utilizar. Por tanto, nos va a permitir reusar soluciones de diseño. Nos permite también establecer una terminología común. Nos permite estar seguro de la validez del código que vamos a generar y nos da una perspectiva de alto nivel sobre el análisis y diseño. Veamos a manera genérica lo que es un patrón, y un patrón no es más que un modelo que nos sirve de muestra para sacar otra cosa igual. Esta es una definición tomada del diccionario de la Real Academia Española. En particular, un patrón de diseño es una solución general a un problema general que puede adaptarse a un problema completo. Vamos a ver las definiciones formales de lo que es un patrón de diseño. Aquí tenemos que un patrón de diseño es la abstracción de una forma concreta o solución a un problema que se mantiene recurrentemente en un contexto que podemos llamar dominio no arbitrario. Tenemos que un patrón contiene información instructiva que captura la estructura esencial y los aspectos internos de una solución probada a problemas recurrentes dentro de un cierto contexto. Tenemos que los diseños son mucho más flexibles, modulares y reutilizables y que los patrones de diseño han revolucionado el diseño orientado a objetos y todo buen arquitecto de software debe conocer los patrones de diseño. Además, son un formato básico que cada diseñador de software adapta a las peculiaridades de su propio producto. Si nosotros fuéramos probablemente a confeccionar un pantalón, todos sabemos pues que los sastres tienen patrones y esos patrones se adaptan al alto de la persona, a las medidas de la persona, de cintura, de cadera, etc. Teniendo el mismo patrón, nosotros cortamos o los sastres cortan los pantalones de acuerdo a las medidas del cliente usando la tela, la textura y el color de tela que la persona o el cliente está interesado. Es decir, que eso es lo que es un patrón en el mundo real y nosotros lo estamos llevando al área de ingeniería de software. Por tanto, los estilos arquitectónicos que vimos en la clase pasada pueden ser vistos como patrones para la organización de alto
nivel de software. Se les conoce también como patrones macroestructurales. Recuérdense que los estilos arquitectónicos dijimos nosotros que los hacemos al principio del diseño. Es una visión general o el estilo que va a tener nuestro producto de software. Y aquellos patrones que nos sirven para describir a un nivel más bajo, más detallado, es lo que se conoce como patrones microarquitecturales. ¿Qué nos motiva o qué motivó al desarrollo de los patrones de diseño? Primero, ellos capturan la experiencia y la hacen accesible a aquellas personas que no son expertas. El conjunto de sus nombres forma un vocabulario. Recuérdense que anteriormente les dije que una de las ideas es mantener un vocabulario común y este vocabulario ayuda a que los desarrolladores se comuniquen mejor en lo que pudiéramos llamar un lenguaje de patrones. Además, ayudan a la gente a comprender un sistema más rápidamente cuando está documentado con los patrones. Es decir, que los patrones nos ayudan a documentar el diseño de un producto de software. Otras motivaciones que tenemos es que facilitan la reestructuración de un sistema tanto si fue o no concebido con patrones en mente. Podemos concebir un sistema o un producto de software. Recuérdense que cuando hablamos de sistema es sinónimo o nos estamos refiriendo a un producto de software. Y aun cuando nosotros hagamos la ingeniería de requisitos, sin pensar en patrones de diseño, incluso hacemos la arquitectura y no pensamos en patrones de diseño, nosotros podemos reestructurar nuestro producto de software utilizando patrones de diseño. Soportan también la reutilización de arquitecturas de software, pueden ser la base de un manual de ingeniería de software, son independientes de los lenguajes de programación y de los detalles de implementación. Recuérdense que estamos en la fase de diseño, previa a la fase de implementación. En la secuencia vimos la fase de ingeniería de requisitos, estamos en la fase de diseño y la próxima fase sería entonces la fase de implementación. No es obligatorio que usemos los patrones de diseño. Ustedes se preguntarán si siempre que hacemos un diseño de un producto de software hay que hacer patrones. Pues no es obligatorio, pero sí es recomendable cuando tenemos un problema que ya fue resuelto o un problema similar que ya fue resuelto utilizando patrones de diseño, teniendo en consideración que en algún caso particular no puede ser aplicable. Es decir, estamos diseñando un producto de software, puede ser que para el 80% de ese diseño exista algún patrón de diseño o algunos patrones de diseño que nos permita, que nosotros podemos utilizar, y que para el otro 20% no existe un patrón de diseño definido. En ese caso, si nosotros definimos un patrón de diseño nuevo, pues qué bueno, ¿verdad? Porque hemos creado algo, y si no, pues simplemente se busca otra manera de diseñar ese 20% que no pudimos diseñar utilizando algún patrón de diseño. Más sin embargo, la respuesta es que no es obligatorio, pero es recomendable siempre y cuando lo podamos hacer. Existen dos tipos de patrones de software, no de diseño. Fíjense que estoy diciendo tipos de patrones de software. El primer tipo es lo que llamamos patrones arquitecturales, que es lo que nosotros vimos en la clase pasada como estilos arquitectónicos. Estos patrones proveen un esquema u organización estructural básica para el diseño de la arquitectura de un producto o sistema de software. Proporciona un conjunto de sus sistemas predefinidos, especifica sus responsabilidades e incluye reglas para organizar las relaciones entre los subsistemas. Y en la fase que nosotros utilizamos los patrones arquitecturales o estilos arquitectónicos, es en la fase inicial del diseño de software. Por ejemplo, ya nosotros vimos en
en la clase pasada, la jerarquía de capas, la arquitectura cliente-servidor, el control centralizado y distribuido, que es otro tipo de arquitectura, y todas las que vimos en su debido momento. En cuanto a los patrones de diseño, tenemos que nos van a proporcionar un esquema para refinar los subsistemas o componentes de un sistema de software o sus interrelaciones. Estamos en un nivel de diseño más detallado. Describen estructuras recurrentes de componentes comunicantes que resuelven un problema de diseño en un dominio específico y, como dije anteriormente, se utilizan en la fase de diseño detallado. Nosotros vamos a ver que existen varios tipos de patrones de diseño y dentro de esos tipos de patrones de diseño hay varios subtipos o digamos tenemos una clasificación. Vamos a ver la próxima transparencia. Tenemos los patrones de diseño creacionales, los patrones de diseño estructurales y los patrones de diseño de comportamiento, y dentro de cada una de esas categorías vamos a tener unos tipos particulares de patrones de diseño. En cuanto a los patrones de diseño creacionales, ellos nos dicen cómo se construyen los objetos. Nos facilitan entonces la creación de nuevos objetos. Los patrones de diseño estructurales nos van a decir cómo están estructuradas las clases y objetos. Es decir, que nos van a facilitar el modelado de un producto de software especificando la forma en las que unas clases se relacionan con otras, es decir, la interrelación entre clases. Y por último tenemos los patrones de diseño de comportamiento, y aquí este tipo de patrón nos dice cómo los objetos interactúan entre sí. Estos tipos de patrones se utilizan para gestionar algoritmos, relaciones y responsabilidades entre objetos. Como ustedes pueden ver, aquí estamos hablando de programación orientada a objetos. Si ven, en los tres tipos de patrones de diseño hemos hablado. En el primero aparece la palabra objeto, en el segundo aparecen las palabras clase y objetos, y en el tercero aparece la palabra objetos. Es decir, esto nos da un indicio de que estamos trabajando con programación orientada a objetos. Vamos a hablar de los patrones creacionales. Y estos patrones creacionales, ellos tratan de la inicialización y configuración de clases y objetos. Ustedes pueden ver esa figura que les puse en la parte izquierda de la transparencia, que ven que dice problema, patrón, es decir, que para un problema específico en la fase de diseño nosotros vamos a ver si existe un patrón que nos permita diseñar ese producto de software, uno o varios. Como dije anteriormente, para cada parte, para una parte específica del diseño podemos usar un patrón, para otra parte otro patrón, y puede ser que haya partes para los cuales no exista ningún patrón que nos permita realizar ese diseño. Pero volvamos a los patrones creacionales. Vemos que tenemos 5 tipos distintos. El primero que aparece es el método de fabricación. Y este método, este patrón, lo que hace es que nos retorna o nos devuelve una de las posibles subclases de una clase abstracta. Recordarán que en estructuras de datos nosotros definimos lo que era una clase abstracta y lo que era una clase derivada. Es bueno que repasen esos temas que se vieron en estructuras de datos relacionados con clases abstractas y clases derivadas, ya que este método en particular, como dije anteriormente, retorna una de las posibles subclases de una clase abstracta dependiendo de los datos que se le provee. Tenemos el modelo de diseño fábrica abstracta, que lo que nos hace es retornar una de varias familias de objetos. Tenemos el constructor, que lo que hace es que separa la construcción de un objeto complejo de su representación.
para que nosotros entonces, o para que se puedan crear varias representaciones diferentes dependiendo de las necesidades del producto de software, utilizando el mismo proceso de construcción. Es decir, con el mismo proceso de construcción podamos crear o se puedan crear varias representaciones diferentes de un objeto. Tenemos el tipo prototipo, que lo que hace es que inicializa e instancia una clase y luego copia o clona si se necesitan otras instancias. En lugar de crear nuevas instancias, lo que hace es que las copia o las clona. Está basado en plantillas. También es bueno que repasen lo que vieron en estructuras de datos y en Introducción a la Programación 2, donde allí se trabaja con plantillas. Y el tipo singular, que es una clase de la cual no puede existir más de una instancia, es decir, solamente puede existir una instancia de esa clase. Si ustedes ven acá, estamos aplicando los conocimientos que hemos visto a lo largo de los cursos de computación, tales como COM 3110 y COM 3075, porque estamos hablando de clases, de objetos, de plantilla, de instancias, etc. Vamos a hablar ahora entonces de los patrones estructurales que tratan de desacoplar la interfaz de implementación de clases y objetos. Si ustedes se recuerdan, la interfaz de una clase es lo que nosotros permitimos como programadores que otros programadores, valga la redundancia, que van a usar nuestras clases vean, y la implementación se supone que nosotros la encapsulamos, la ocultamos para que los programadores solo sepan cuáles son las funciones que pueden utilizar y cuáles son los parámetros y los nombres de esas funciones, o es decir, cuáles son las funciones que tienen disponibles de esa clase, en tanto que a ellos no se les debe o no se les debe mostrar cómo nosotros implementamos los algoritmos o las funciones miembros de esa clase. La idea de los patrones estructurales es desacoplar la interfaz y la implementación de clases y objetos. En este caso comenzamos con el tipo adaptador, que permite a dos clases con diferentes interfaces trabajar entre ellas a través de un objeto intermedio con el que se comunican e interactúan dos clases con diferentes interfaces que pueden interactuar a través de un objeto. Tenemos el tipo puente, que permite mantener constante la interfaz que se presenta a un cliente cambiando la clase que se usa. Eso lo hemos hablado en cursos anteriores, que la interfaz no debe cambiar aun cuando nosotros cambiemos la implementación de las funciones miembros de la clase, en caso que estemos hablando en términos del lenguaje C++, que habla de una clase, variables miembros y funciones miembros. Aquí estamos hablando en general, pero les hago la analogía para que ustedes puedan comprender los conceptos. Tenemos el tipo compuesto, que facilita la creación de estructuras de objetos en árbol donde todos los elementos emplean una misma interfaz. Todos los elementos de las estructuras de objetos van a utilizar la misma interfaz. Tenemos el tipo decorador, que permite añadir funcionalidad extra a un objeto, que puede ser de forma estática o dinámica, sin tener que modificar el comportamiento del resto de los objetos del mismo tipo. Una clase, ustedes saben que nosotros podemos definir tantos objetos como querramos de una misma clase. En el tipo decorador nosotros podemos añadir funcionalidad extra a un objeto, bien sea en el momento de la definición o de la elaboración del programa, o en el momento de la ejecución del programa. Eso es a lo que se refiere dinámica, ejecución, estática, cuando escribimos el programa, y no es necesario que se modifique el comportamiento de los otros objetos que hayan sido definidos de esa misma clase. El fachada reúne una jerarquía compleja de objetos y provee una clase nueva, permitiendo acceder a cualquiera
de las clases de la jerarquía. Es decir, vamos a tener una jerarquía, vamos a crear una clase nueva. En el tipo fachada se crea una clase nueva que va a permitir que se pueda acceder a cualquiera de las otras clases de una jerarquía que puede estar previamente definida. Tenemos el tipo peso ligero, que reduce la redundancia cuando gran cantidad de objetos poseen información idéntica. Y tenemos el apoderado, en donde una clase que funciona como interfaz hacia cualquier otra cosa es una clase, que funciona como una interfaz hacia, por ejemplo, una conexión a internet, un archivo en disco o cualquier otro recurso que sea costoso o imposible de duplicar. En cuanto a los patrones de comportamiento, tenemos que tratan de las interacciones dinámicas entre sociedades de clase y objetos. Aquí es comportamiento, interacciones. Tenemos varios tipos. Aquí podemos ver el primer tipo, que es cadena de responsabilidad, y este tipo permite que un conjunto de clases intente manejar un requerimiento. Tenemos el tipo comando, que encapsula una petición en un objeto, permitiendo ejecutar dicha operación sin necesidad de conocer el contenido de la misma. Cuando hablamos de encapsulamiento, ¿de qué estamos hablando? De ocultar. En este caso se oculta la petición en un objeto de tal manera que se puede ejecutar esa operación sin necesidad de conocer el contenido de dicha operación. El tipo intérprete define una gramática en un lenguaje y va a usar esa gramática para interpretar las sentencias del lenguaje. El tipo iterador permite recorrer una estructura de datos sin conocer detalles de cómo están implementados los datos. Fíjense que aquí en todo momento estamos hablando de comportamiento. ¿Por qué? Porque estamos hablando de cómo operan o de cómo se operan, ¿sí?, los objetos de una clase. Tenemos el tipo mediador, que define un objeto que coordina la comunicación entre objetos de clases diferentes que funcionan como un conjunto. Un conjunto de clases, tenemos un objeto que va a coordinar la comunicación entre objetos de esas diferentes clases. El tipo recuerdo, que almacena el estado de un objeto y lo restaura posteriormente. Tenemos el tipo observador, en el cual algunos objetos reflejan un cambio a raíz del cambio de otro. Si un objeto cambia, puede ser que ese cambio que ocurrió en ese objeto indique o haga que otro objeto cambie. Por tanto, se le tiene que comunicar del cambio a este objeto. Si yo soy un objeto y cambio, y ustedes dependen de mis cambios, yo les tengo que informar a ustedes, mi contenido cambió o ocurrió un cambio en mi objeto, por tanto, ustedes tienen que estar pendientes y ejecutar las acciones correspondientes como consecuencia del cambio que yo realicé. Tenemos el tipo estrategia, en el cual tenemos una cantidad de algoritmos relacionados que están dentro de un contexto a través del cual se selecciona uno de los algoritmos en tiempo de ejecución. Varios algoritmos relacionados, todos en un mismo contexto, y en tiempo de ejecución se selecciona cuál de esos algoritmos es el apropiado de acuerdo a la tarea que está realizando el software en un momento determinado. Tenemos el tipo estado, que permite que un objeto modifique su comportamiento cada vez que cambia su estado interno. El tipo visitante, que permite definir nuevas operaciones sobre una jerarquía de clases sin modificar las clases sobre las que opera. Es decir, tenemos una jerarquía de clases, podemos definir nuevas operaciones, agregar
por ejemplo, nuevas funciones miembro y que cuando agregamos esas nuevas funciones miembro, si estamos hablando en el lenguaje de C++, que hablamos, como ya les recordé, de funciones miembro y variables miembro, cuando nosotros definimos esas nuevas modificaciones, no debemos modificar las clases sobre las que opera. Y finalmente tenemos el método plantilla, que permite definir en una operación el esqueleto de un algoritmo, delegando en las subclases algunos de sus pasos. Vamos a definir el esqueleto, la forma, ¿verdad? Como el formato del algoritmo, y cada una de las subclases es como que si fuera rellenando o colocando pasos en ese algoritmo, o sea, como completándolo. ¿Esto qué va a permitir? Esto va a permitir que las subclases redefinan ciertos pasos de un algoritmo sin necesidad de cambiar la estructura general del algoritmo. Si ustedes ven, estamos hablando en todo momento de conceptos que ya nosotros conocemos cuando hablamos de clases, subclases. Recuérdense que hablamos también de herencia, de polimorfismo, de encapsulamiento, todos esos conceptos que nosotros aprendimos en Comp 3110 los estamos aplicando ahora en lo que se refiere a los tipos de patrones de diseño. Tenemos que para definir o para describir patrones de diseño, nosotros podemos utilizar plantillas de patrones de diseño que están más o menos estandarizadas. No hay un estándar, como ya les dije anteriormente, y ustedes han visto en todo lo que nosotros hemos visto en programación. Desde el principio no hay un estándar, no hay una receta, no hay nada que nos diga cómo programar eficientemente, cómo hacer la ingeniería de software, de requisitos, perdón, cómo hacer el diseño, sino simplemente tenemos ideas de cómo se pueden hacer las cosas. Igualmente, desde el punto de vista del patrón de ideas, nos dicen técnicas, nos dicen herramientas, métodos, metodologías, pero estamos en un proceso creativo. La ingeniería de software es un proceso creativo. Por tanto, tenemos plantillas que están más o menos estandarizadas de forma que se expresen uniformemente y puedan constituir efectivamente un medio de comunicación uniforme entre diseñadores. Acuérdense que una de las cosas que busca en los patrones de diseño es un vocabulario común, que nosotros podamos comunicarnos con otros diseñadores de software utilizando un vocabulario común, de tal manera pues que todos nos podamos entender. Tenemos que varios actores en el área de patrones de diseño han propuesto plantillas que varían, ¿verdad? Probablemente en poquitas cosas unas de otras, pero la mayoría definen los mismos conceptos básicos. Y la más utilizada es la de el Gang of Four, que ya hablamos al principio, que fueron los que escribieron el libro en 1994 de patrones de diseño y que popularizaron, por ende, todo lo que tiene que ver con los patrones de diseño. Entonces, en esta plantilla de GOF tenemos 13 aspectos. Ellos dicen que primero hay que escribir el nombre y clasificación, es decir, expresar en forma sucinta, resumida, cuál es la esencia del patrón. ¿Cuál es la esencia del patrón de diseño que nosotros vamos a definir? Como segundo punto tenemos la intención. En una frase corta vamos a decir qué hace y qué resuelve ese patrón de diseño. Como tercer punto, ellos dicen, también conocido como, para que se escriba allí otros nombres conocidos para ese patrón de diseño. Ahí ustedes ven PD y ese PD significa patrón de diseño. Como cuarto punto, vamos a escribir la motivación en el sentido de que vamos a plantear o vamos a poner un escenario que ilustra cómo ese patrón de diseño resuelve un problema concreto.
como quinto punto, la aplicabilidad, en qué otras situaciones se puede aplicar ese patrón de diseño. El punto 6, la estructura, y ahí vamos a colocar los diagramas de clase. En el punto 7, acuérdense que estamos trabajando con programación orientada a objetos y cuando hablamos de estos diagramas de clase nos referimos a los diagramas de clase en UML. En el paso 7, los participantes, y ahí escribimos la responsabilidad de cada clase participante. En el punto 8, colaboraciones, el diagrama de colaboración o diagrama de secuencia de UML. En el 9, en el paso 9, las consecuencias, cuáles son las ventajas y cuáles son los inconvenientes de ese patrón de diseño. En el punto 10, la implementación. Allí colocamos las dificultades, técnicas y trucos a tener en consideración cuando se aplica el patrón de diseño. En el 11, ponemos un código de ejemplo de cómo se implementaría y cómo se usaría ese patrón de diseño. En el paso 12 o en el punto 12, los usos conocidos, ejemplos en donde ese patrón se ha usado en sistemas o productos de software reales. Y en el punto 13, los patrones relacionados. Y aquí entonces colocamos las diferencias con los patrones más relacionados. Vamos a ver dos ejemplos o varios ejemplos de un patrón de diseño utilizando la plantilla de diseño GeoF que acabamos de explicar. En este caso vamos a trabajar con el tipo fachada. Recuérdense que les dije que el tipo fachada reúne una jerarquía compleja de objetos y provee una clase nueva permitiendo acceder a cualquiera de las clases de la jerarquía. El nombre del patrón es fachada, dijimos que es un patrón de tipo estructural. La intención es proporcionar una interfaz unificada para un conjunto de interfaces en un subsistema, haciéndolo más fácil de usar. ¿Cuál es la intención de ese patrón? La motivación entonces va a ser reducir la complejidad y minimizar las dependencias. Ustedes ven en la parte izquierda del gráfico que yo tengo acá, todas las rayas, ustedes ven, veamos los rectángulos, imaginémonos que son clases y las rayitas, imaginémonos que son relaciones entre clases. Ustedes ven la diferencia entre la figura de la parte izquierda y la figura de la parte derecha, aparecen mucho menos rayas. ¿Por qué? Porque se ha incluido una clase que se llama fachada y esa clase fachada nos elimina la interrelación de las tres clases que están arriba, que están fuera del rectángulo. Vemos que hay 3 clases arriba, afuera y dentro del rectángulo tenemos 5 clases. Todas las relaciones de esas 3 clases que están fuera del rectángulo han sido eliminadas y vemos que esas 3 clases se relacionan con la clase fachada y ella es la que a su vez entonces se relaciona con las 5 clases que están dentro del rectángulo. Por lo tanto, de esta manera se reduce la complejidad y se minimizan las dependencias entre clases, que hemos dicho que es la motivación de este patrón de diseño. Como podemos ver aquí, un ejemplo de un compilador. Si nosotros vemos, el compilador tiene 5 fases. Ya anteriormente en la clase nosotros hemos hablado de cuál es en clases anteriores, perdón, nosotros hemos hablado de cuál es la estructura de un compilador. Hemos dicho que tiene un analizador léxico, un analizador sintáctico, un analizador semántico que trabaja con una tabla de símbolos, etcétera. En este caso, pues es un ejemplo sencillo de las clases que tendría un subsistema de compilación o un compilador. Y si ustedes ven afuera están 3 clases que no están relacionadas con el proceso de compilación, que es el editor, el enlazador y el depurador, que ellos colaboran con el proceso de compilación, pero no son fases que están dentro del proceso de compilación en sí.
ni siquiera colabora. Nosotros para poder compilar un programa lo tenemos que editar. Eso no es una colaboración con el compilador, no lo dije correctamente. Son como clases con las que yo interrelaciono o cuando estoy antes del proceso de compilar, durante el proceso de compilación o después del proceso de compilación. Por ejemplo, el editor, antes de compilar un programa, yo lo tengo que editar. Para poder compilar un programa, yo tengo que hacer un enlace con todas las librerías que incluí en mi programa. Si estamos trabajando con el lenguaje de programación C++, esas librerías yo las coloco escribiendo numeral include el nombre de la librería, y el depurador pues es el que depura un programa que está siendo compilado. Podemos depurar un programa, mediante o durante el proceso de compilación. Es decir, que estos tres que están acá arriba no forman parte propiamente dicho del proceso de compilación, pero intervienen o tienen alguna relación con el proceso de compilación. Aquí faltan fases, por ejemplo, la generación de código, la optimización, la generación de código intermedio, optimización de código intermedio, generación de código y optimización de código, pero es un ejemplo para que ustedes pues vean cómo yo evito las relaciones o disminuyo las relaciones entre las clases que pertenecen en este caso al compilador y las clases con las cuales está relacionada el proceso de compilación en general. Vamos con el paso 4, que es el de la aplicabilidad. Aquí tenemos 3 puntos. Se quiere proporcionar una interfaz sencilla para un subsistema complejo, y acabamos de explicar con el ejemplo del compilador cómo podemos hacer una interfaz sencilla. Se quiere desacoplar un subsistema de sus clientes y otros subsistemas, haciéndolo más independiente y portable. Al reducir las relaciones entre las clases, pues logramos ese desacoplamiento. Y se quiere dividir los sistemas en niveles. Las fachadas es como la entrada o la puerta adentro. Y entonces la idea es que queremos dividir los subsistemas en niveles, y las fachadas serían el punto de entrada a cada nivel. La estructura, entonces vemos que tenemos la fachada, que es una clase, y adentro están las clases del subsistema, que serían en este caso la clase A, la clase B, la clase C, la clase D y la clase E. Y la fachada es la que tiene interacción ¿con quién? Con las clases que están afuera y que tienen relación con las clases que están adentro. ¿Cuáles serían los participantes? La clase fachada, que delega las peticiones de los clientes en los objetos del subsistema, y las clases del subsistema propiamente dicho, que son las que implementan la funcionalidad del subsistema. Veamos el ejemplo, la clase fachada. ¿Y cuáles son las clases del subsistema? Como dije anteriormente, A, B, C, D y E. Esas serían las clases participantes o los participantes en el patrón de diseño que estamos definiendo. Las colaboraciones, los clientes se comunican con el subsistema a través de la fachada, que reenvía las peticiones a los objetos del subsistema apropiados y puede realizar también algún trabajo de traducción. Y los clientes que usan la fachada no necesitan acceder directamente a los objetos del sistema, porque ¿qué dijimos que queremos lograr? Anteriormente, ¿qué dijimos? Que queremos lograr independencia. Queremos disminuir en la medida de lo posible las relaciones entre clases y objetos, obviamente, porque al final lo que nosotros hacemos es que definimos objetos de una clase. En el punto 8, un ejemplo, fachada para el acceso a bases de datos vía JDBC. Para consultar una base de datos es necesario colaborar con objetos de al menos 5 clases diferentes. Conexión a una base de datos, la metadata de una base de datos, es decir, el acceso a nombres de las tablas y de los campos. Los que han visto o están viendo base de datos
pues saben que normalmente llamamos a los componentes de una base de datos tablas y dentro de esas tablas nosotros definimos campos. Las sentencias, el statement que crea la sentencia SQL, el result set que recupera la información en crudo y result set metadata que accede a los campos del result set. Eso es un ejemplo, ¿verdad? Para el acceso a una base de datos vía JDBC. Es más que evidente que se puede simplificar la colaboración. Las consecuencias de este tipo de patrón que estamos trabajando, que es el fachada, es que oculta a los clientes de la complejidad del subsistema y por tanto lo va a hacer más fácil de usar. Es como que tuviéramos encapsulado dentro del rectángulo todas las clases del subsistema y la fachada es lo único a lo cual el cliente tiene acceso. Favorece un acoplamiento débil entre el subsistema y sus clientes, consiguiendo que los cambios de las clases del subsistema sean transparentes a los clientes. Y eso es algo en lo cual nosotros hemos insistido bastante, que cualquier cambio que nosotros hagamos en la implementación de nuestros productos de software debe afectar lo menos posible a los clientes o a los programas o a los productos de software que están usando esas clases. Por eso es que siempre decimos tener una interfaz fija e independientemente de los cambios que ocurran, que en lugar, por ejemplo, de la estructura de datos arreglo, decidamos ahora implementar esa misma clase, pero usando una lista, eso debe ser transparente para el usuario, que en este caso estamos llamando cliente. También facilita la división en capas y reduce dependencias de compilación, pero vemos que no se impide el acceso a las clases del sistema. De ninguna manera estamos diciendo que las clases que están dentro del sistema no las podemos acceder. Ellas son perfectamente accesibles. Lo que pasa es que las estamos accediendo ahora a través de la fachada. En cuanto a la implementación, tenemos que se puede reducir aún más el acoplamiento, haciendo que la fachada sea una clase abstracta, de forma que se puede escoger entre distintas implementaciones del subsistema. Si ustedes se acuerdan, cuando definimos en estructura de datos una clase abstracta, dijimos que se define la clase, pero que cada una de las clases derivadas de esa clase abstracta puede o define las funciones, el código de cada una de las funciones miembros de esa clase. Eso es lo que cuando nos referimos a una clase abstracta. Por eso les dije que es conveniente que repasen de su curso de estructura de datos, clase abstracta, clases derivadas, para que recuerden un poco de lo que estamos, o entendamos un poco mejor de lo que estamos hablando cuando decimos una clase abstracta. Tenemos que Java y las últimas versiones de C++ facilitan la definición de clases privadas en un subsistema. Eso es en cuanto a la implementación. Y en cuanto a los patrones relacionados, que es el último punto que nos propone este tipo de patrón, tenemos que las fachadas suelen ser singletons, tenemos indirección. Por ejemplo, graphs, tenemos el controlador graphs. Los controladores suelen actuar como puntos de entrada, es decir, fachadas de la capa lógica. Es bueno también que busquen en la bibliografía en internet, pueden buscar lo que es un controlador graphs. Eso se los dejo como tarea. Tenemos otro ejemplo de un patrón de diseño, estrategia. Si ustedes recuerdan, dijimos que estrategia es una cantidad de algoritmos que están relacionados, que están encerrados, ¿verdad? O como metidos en un contexto, y se selecciona uno de esos algoritmos en tiempo de ejecución. Aquí vemos un diagrama de clases de un UML, vemos que tenemos una clase cliente, vemos que tenemos una clase contexto, vemos que tenemos una clase estrategia, tenemos una clase estrategia concreta 2,
tenemos la clase Estrategia Concreta 1 y tenemos la clase Estrategia Completa 3. Y si ustedes ven, la relación que existe entre las estrategias es implementación. En este caso tenemos el contexto, tenemos el cliente y de acuerdo a lo que se esté haciendo en la ejecución del programa, vamos a escoger el algoritmo, el algoritmo de estrategia concreta 1, o el algoritmo o la clase, mejor dicho, pues estamos hablando de clase. La estrategia concreta 1, la estrategia concreta 2 o la estrategia concreta 3. Si ustedes ven las funciones miembros, tanto de la clase estrategia que está definida como la interfase, existe una función calcular y en las tres estrategias concretas también existe una función calcular. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que en el momento de ejecución nosotros tenemos que decidir cuál de las tres función calcular nosotros queremos ejecutar. La clase estrategia ya lo dije, es la interfase. ¿Okay? En este caso, pues, ¿cómo sería el algoritmo? Tenemos la clase contexto, vamos a definir la clase contexto. Si ustedes ven, pues ahí está el algoritmo, no lo vamos a explicar detalladamente, lo que queremos es un poco ver cómo es un patrón de diseño en esta clase. Tenemos la implementación de ese patrón de diseño, tenemos el algoritmo de la clase pública contexto y pues simplemente lo que hace es llamar a la estrategia en particular. Tenemos, por ejemplo, la clase, la función realizar operación, que lo que hace es que devuelve la estrategia y de acuerdo al algoritmo que se seleccione, si es la primera, la segunda o la tercera, pues se llama a la función calcular. Tenemos la función, la interfaz, estrategia, la estoy definiendo las clases, ¿ok? Primero estoy definiendo la clase contexto, ahora paso a definir la clase estrategia, que como dijimos tiene una función calcular. Ahora paso a definir la clase estrategia concreta 1, que lo que hace es que devuelve un 1. La clase estrategia concreta 2, que lo que hace es que devuelve un 2. Y ustedes ven, ¿verdad? Que lo único que tiene es una función calcular que me devuelve el 1. La segunda, aquí se me pasó acá arriba, ¿no? Public incalcular de la primera línea debería estar abajo para que ustedes vean bien que es una función. En el segundo tenemos la estrategia concreta 2, es una función pública entera, calcular, que lo que hace es que devuelve un 2, y en la estrategia concreta 3 tenemos una función pública calcular, que lo que hace es que me devuelve un 3. Simplemente sencillito. Obviamente esos códigos de esas funciones pudiesen ser más complejos, pero lo que queremos ver aquí es que en tiempo de ejecución yo puedo decidir cuál de esas tres funciones yo quiero ejecutar, si la de la estrategia concreta 1, la 2 o la 3. Y aquí simplemente para ejemplificar, lo que quiero que vean es que las tres funciones de cada una de esas clases, aun cuando tienen el mismo nombre, están devolviendo resultados distintos. Y dependiendo de la ejecución y a la que yo llame, pues obtendremos un 1, obtendremos un 2 y obtendremos un 3. ¿Cuál es la idea? Que ustedes vean cómo simplemente en términos de clase, un patrón de diseño, en este caso particular, estamos hablando de estrategia. Por tanto, es bien importante que nosotros, en el caso, vamos a volver a esta transparencia, conozcamos bien o sepamos cómo hacer un diagrama de clase y además de eso la implementación de las clases, lo cual para ustedes en C++ y algunos de ustedes que habrán programado en Java, pues ya lo saben hacer y no tienen ningún problema.
Todos estos patrones de diseño están definidos. Nosotros no tenemos que inventar nada. Ya la rueda está inventada. Lo que tenemos que saber es conocer todos estos patrones de diseño que existen, y cuando estamos haciendo el diseño de software, simplemente tenemos que decir, pues estos algoritmos en C++ o en Java o en como se hayan implementado esos patrones de diseño existen, yo los voy a utilizar para resolver todo mi problema o para diseñar todo mi producto de software o parte del producto de software que ese patrón de diseño en particular me permita diseñar. Ya esto lo hablamos. Y pues tenemos otros tipos de patrones de diseño. Existen patrones de programación concurrente, existen patrones para interfaces gráficas de usuario, existen patrones de organización de código, existen patrones de optimización de código, patrones de robustez de código y patrones de fases de prueba. ¿Por qué yo les hablo de los patrones de diseño? Ya se los he venido diciendo a lo largo de la clase. Porque si algo ya está hecho y me sirve para yo resolver o para yo realizar mi diseño, yo lo uso, no hay ningún problema. Recuérdense siempre y cuando colocando en nuestros documentos las referencias bibliográficas pertinentes. Decimos, este patrón de diseño lo tomamos de este sitio y lo usamos para tal cosa, y no hay problema siempre y cuando hagamos las referencias bibliográficas pertinentes para nosotros hacer nuestro diseño, y esto nos ahorra bastante tiempo al momento de diseñar, porque si ya está hecho lo usamos, lo arreglamos, lo modificamos o lo dejamos tal cual está. Por último, vamos a ver cómo seleccionamos nosotros un patrón de diseño. Primero, ya se los he venido diciendo en toda la clase, vamos a considerar cómo los patrones de diseño solucionan problemas de diseño. Es bien importante que busquemos la intención de cada patrón para ver si ese patrón nos sirve a nosotros para resolver nuestro problema o para hacer nuestro diseño o parte de nuestro diseño. Es bueno también ver cómo se interrelacionan los patrones de diseño. También podemos estudiar patrones de propósito similar. Podemos examinar la causa de un rediseño. Si hubo un rediseño, ¿cuál fue la causa de ese rediseño? Podemos considerar qué debería ser variable en un diseño, dentro de un diseño, qué cosas nosotros podemos variar. Es conveniente que leamos el patrón una vez para tener una visión general, porque no lo podemos usar si no lo conocemos. Entonces, bueno, que lo revisemos, lo entendamos. No importa quizá que utilicemos, porque nunca el conocimiento es perder tiempo, sino que utilicemos un poco más de tiempo revisando bien ese patrón, pero al momento del diseño, nosotros todo ese tiempo que utilizamos revisando el patrón lo vamos a recuperar, porque el diseño para nosotros va a ser mucho más fácil y mucho más rápido. Hay que volver y estudiar la estructura, los participantes y las colaboraciones. Ya definimos qué es cada uno de estos puntos, ver un ejemplo concreto codificado del patrón, y eso ayuda muchísimo. Cuando vemos un ejemplo en internet hay montones, varios ejemplos, hay artículos, yo estuve revisando, hay artículos, hay bastante información relacionada con los patrones de diseño, pero ver un ejemplo codificado nos ayuda muchísimo a entender cómo se usa ese patrón. Elegir nombres para los participantes del patrón que sean significativos en el contexto de la aplicación, y esto aplica en general para todo software que nosotros vayamos a desarrollar. Siempre buscar nombres que sean significativos para que cuando vayamos a leer ese código o cualquier otra persona vaya a leer un código que nosotros hayamos desarrollado, entienda o se ponga en el contexto de cuál es el problema o de qué se trata ese software. Eso nos da muchísima información. Hay que definir las clases, definir nombres específicos de la aplicación para las operaciones en el patrón, e implementar las operaciones que realizarán las responsabilidades
y colaboraciones del patrón. Les recalco bastante que si tienen a bien, ¿verdad? Revisen diferentes patrones de diseño, porque eso les abre a ustedes bastante la forma, o los ayuda muchísimo a la forma de enfrentar el diseño de un producto de software. Acuérdense que estamos ya a nivel detallado. Como resumen, en la parte de arquitectura es un diseño a nivel, un diseño general, un diseño como inicial del producto de software, y ya en esta parte nosotros estamos siendo más detallados. Si ustedes ven los ejemplos, ya estamos hablando de diagramas de clase, ya estamos hablando de algoritmos, ya estamos en la fase de un diseño detallado de nuestro producto de software. Como lecturas recomendadas, pues pueden revisar el capítulo 7 del libro texto del curso, y también pueden revisar, si es posible, el libro de diseño de patrones, del cual hablamos al principio de la clase, que fue escrito en 1994 y en donde están descritos los 23 patrones de diseño que todavía en la actualidad se utilizan. Muchísimas gracias por su atención.